Pero sí, la verdad es que qué gusto verte otra vez, Gali. Oye, después de tanto tiempo, pero bueno, pues uno trata de evolucionar y digo, bueno, ¿por qué no hacer un face to face de locutor a locutor? Porque pues sí, entrevistamos artistas, pero ¿por qué a nosotros nadie nos entrevista y que la gente se dé cuenta cómo iniciamos nuestras carreras como locutores? Entonces, yo te quiero preguntar a ti, Ceci, Ajá. ¿cómo iniciaste? ¿Cómo iniciaste tú? Eh, en este rollo de la locución, porque para mucha gente que no sabía, pues o sea, sí es licenciada, pero en otra profesión, si no mal recuerdo, ¿eres química? Bueno, creo Ya que sé. se frició un poco, está fallando un poquito la señal. A ver, ¿ya me escuchas ahí? Yo te escucho bien, no te he dejado de escuchar. Ah, ok, ahora ¿Tú me sí, escuchas? sí, ya. Ok, yo soy ingeniero químico, estudié la carrera de ingeniería, salí en el 92. Por aquellos años, terminando la carrera, yo tenía amigos que trabajaban en agencias de publicidad, etcétera, y una vez uno de ellos me pidió que le grabara unos textos. Se los grabé en un estudio profesional y en ese estudio me pidieron mis datos porque les gustó mi voz y creían que me podía llegar trabajo. Bueno, pues yo les dejé mis datos y a la semana, creo, a los días, me llamaron que una agencia de publicidad se interesaba en mi voz para grabar sus comerciales. Empecé a grabar comerciales para una tienda de ropa llamada Zaragoza, por allá por el 93. Y el 2 de enero del 94 me habló Mario Cuevas de Super Estéreo a mi casa. Yo ni conocía a Mario Cuevas, ni oía radio, ni nada. Entonces me habló para ofrecerme trabajo. Y fui, hice una prueba, les gustó y entré a trabajar. O sea que Así parece Mario como de Cuevas mentira. se dio cuenta por la agencia de publicidad de tu voz. ¿Escuchó tu voz o nunca supiste cómo estuvo? Sí, escucharon, después me dijo que escuchaban los comerciales, pero creían que yo era, bueno, no, no lo digo yo. Ellos creían que yo era Charo Fernández, Ah, una locutora de la Ciudad de sí, México, sí, muy porque famoso. tenemos un timbre de voz parecido. En realidad, pues tenemos estilos distintos, pero nuestro timbre de voz es muy parecido. Entonces ellos creían que yo era una locutora de México y por eso no, pues no me buscaron. De repente supieron que no, que era una locutora de Guadalajara, pues ni locutora, porque pues yo ni nada más grababa los comerciales Ujú. cuando me lo pedían. Y ellos me dijeron que estuvieron buscando mis datos, que se los pidieron a la agencia, tuvieron una vacante en ese momento y fue cuando me llamaron por teléfono, que supieron después de un ratito de oír los comerciales que contrataban en su estación, porque la Zaragoza se transmitía en varias estaciones, los comerciales, y pues de esa forma dieron conmigo. Y ya, O sea, eso fue tu demo. ese fue mi demo, sí. Oye, Ceci, ¿y en qué época te tocó, ya te tocó con Paulo trabajar en ese tiempo? Me tocó, fíjate que Paulo, cada que se cambiaba de estación, ya a los 15 días llegaba yo. Sí. Este, por eso le digo que se cuide mucho, que no se muera, porque pues, si no. No, Sí, no, no. sí, precisamente él tenía, creo que 15 días en Super Estéreo cuando yo entré a trabajar ahí a la estación, a Super Estéreo al 100.3. Guau, ¿y ahí cuánto tiempo duraste en Super Estéreo? Estuve 2 años y medio. Yo entré en enero del 94 y en junio del 96 me fui a Pulsar FM, que fueron 2 años y medio, sí. Oye, fíjate que digo, yo Ahí estuve. escuchaba a Ceci, bueno, mi hermana adoraba el programa de Ceci en Super Estéreo que se llama A Mordidas, sí, algo así, era de amor y no sé qué, ¿no te acuerdas? Ah, o sea, era una sección nada más del programa que se llamaba
El Ancla se llamaba el programa, era de 6 a 8 de la mañana y había Ajá. una sección que se llamaba A Mordidas, ¿sí? Ah, Que ok. leíamos cartas que nos mandaban y resolvíamos casos de amor y Oye, o cosas sea, así. fíjate, mi hermana se acordaba Y A tanto Mordidas se de llamaba. esa época, y yo me acuerdo de la época de Super Estéreo, que yo creo que ha sido una de las estaciones más importantes en aquel tiempo y que se quedan en el buen recuerdo por las famosísimas, la pega, ¿no? De la calca de Super Estéreo, las largas filas que se Sí, hacían, los eventos, era increíble, ir a un evento como, bueno, sí, era una actividad muy, muy importante para la radio y para todos los muy radioescuchas, ¿no? importante. Sí, a mí me impactaba, sí, la cantidad de gente que iba, que se quedaba a dormir una semana para ser los primeros. Siempre los primeros se llevaban premios, viajes, televisiones, cosas así. Entonces, ser el primero que te pagara la calca implicaba que tuvieras algún premio. Pero aparte, me contaban, porque pues yo la verdad nunca me fui a hacer fila, que se hacían, bueno, que hacían partidos de fútbol en la noche, que hacían fogata, hubo varios que se hicieron novios, que bueno, se armaba bien la pachanga entre los que se formaban desde días antes. Sí, yo recuerdo tanto eso, digo, nunca alcanzábamos calca, pero antes, para muchos que no les tocó esa época gloriosa, porque todavía nos tocó en Planeta hacer, de hecho, la pega de la calca, era padre, era padre, pero en Super Estéreo sí, yo creo que nadie, sinceramente, ha superado esa euforia que antes se tenía, pero en otros tiempos, no había internet. Sí, Y había más sí, nos tocaron convivencia. tiempos padrísimos de la Sí, radio. padrísimos de la radio. Entonces, llegas a Pulsar, Paulo ya estaba ahí en Pulsar, tú llegaste también a los 15 días. Sí, 15 días después, sí. Él te invitó o él te dijo, vente Ceci, o cómo estuvo ahí, digo, si se puede saber. Él en Pulsar estaba Humberto Ferré, Ujú. era nada más Humberto Ferré, y él invitó a Paulo y me invitaron a mí. O sea, en realidad nada más éramos los tres los que arrancamos Pulsar FM en aquel entonces. Ah, Entonces Humberto me invitó a participar y yo a Humberto lo ubicaba de voz y de quién era, de 103, pero en realidad pues no lo conocía físicamente hasta que pues me invitó a trabajar a Pulsar y pues la verdad una época padrísima. en Pulsar, ya iniciaste con el proyecto, digo, el proyecto bueno, Memorias Pulsar, eran recuerdo, ya venías con ese De proyecto de memorias. Fíjate que era, no, fíjate que Memorias Pulsar viene de Pulsar de México. O Ah, ok. sea, Pulsar FM tenía la sección de una hora, duraba una hora de 11 a 12, eran dos bloques de 5 canciones. Y yo cuando estaba en Super Estéreo, porque Pulsar empezó el 5 de febrero del 96, y yo me acuerdo que oía en las mañanas, a veces en el carro, yo decía, ¡ay, qué padre está este programa! Entonces me gustaba mucho porque de repente había canciones de Timbiriche, de Flans, Moto, y había canciones que me traían muy buenos recuerdos. Entonces, cuando yo entro a Pulsar, me dicen que uno de mis horarios iba a ser cubrir el programa de Memorias Pulsar. Yo muy contenta porque la verdad es que me encantaba la época, la música y todo, y yo acepté encantada de hacer ese programa y tenía otro horario de 7 a 9 de la noche, nada más, eran las únicas dos horarios que tenía en Pulsar FM. Y en la mañana, en Memorias, me empezó a ir también, empecé a conseguir música local también, Ujú. Rostros Ocultos, Carmín, Sombrero Verde, canciones que de repente no tenía yo en la programación de aquel entonces, porque a mí me mandaban la programación de México, o sea, en realidad Ujú. me mandaban canciones y ya los bloques hechos, pero de repente había canciones
yo decía, entonces la cambio y pongo una de sombrero verde, ¿no? O de carmín. Entonces empecé a platicar mis historias de cuando yo oía esa música y la gente se empezó a enganchar. Entonces empecé yo a agregar bloques. Entonces agregamos otra hora de memorias. Originalmente era una hora. Este, sí tuve algunos conflictos con el programador de México pero pues resultó tan exitoso el concepto que al final pues terminé yo programando las 2 horas de Memorias Pulsar. Y hasta la fecha es algo que yo hago. Sí, claro, que sigues haciendo en Planeta Retro. Oye, yo Así es. platicaba con Paulo que hubo una transición, me platicó la transición que hubo de lo que fue de Pulsar a EXA, que vivieron también momentos, que también vivieron momentos de Tensos. incertidumbre, ¿no? De saber Claro, porque sí, sí no sabíamos si cambiaba de nombre, si desaparecía. Bueno, el concepto pues dejó de ser parte de MBC Radio, entonces hubo que crear un nuevo concepto. En aquel entonces pues surge Exa FM y pues es arrancar Exa FM aquí en Guadalajara. Nada más existía en Ciudad de México y Guadalajara. Entonces nos tocó arrancar con el concepto de Exa y seguir, bueno, pues con ya la inercia que traía Pulsar, que venía siendo pues la misma frecuencia, nada más darle pues ahora sí que importancia al nuevo nombre, ¿no? Pero la verdad es que pues nos fue bastante bien. duraron cinco Hasta eso. años, 5 años, ahí en EXA y después 6. te vas otra vez a Planeta a los 15 días. Es a los 15 días, sí, más o menos, al mes, más o menos. Fueron 6 años. Fíjate que muy chistoso porque yo entré un lunes 17 de junio a Pulsar FM y entré un lunes 17 de junio a Planeta, 6 años después. Exactamente en el día que salí de una entre a otra. Bueno, no, 15 días más o menos, ya sabes que te tienes que salir, estar fuera del aire, bla, bla, bla. Pero a la empresa entré el mismo día que yo había entrado a Pulsar 6 años antes, entonces se recicló totalmente y empecé uno nuevo que fue ya en Planeta en el 2002. Oye, ese sí, de Super Estéreo, de Pulsar, de EXA y de Planeta, obviamente todas te dejaron una enseñanza, algo marcado de enseñanza o aprendizaje que recuerdes de todas las estaciones. ¿Qué aprendiste de cada una de ellas? Uy, jole, bueno, en Super Estéreo pues se puede aprender todo porque yo no sabía nada. Yo no sabía ni leer una lista de popularidad. Me acuerdo, me acuerdo Nadie. perfecto un día. Sí, sí, porque existían las listas de Billboard, ¿no? Entonces, pues yo veía el artista, veía en qué lugar estaba y según yo, pues muy mona, un día al aire mencioné que Janet Jackson con su álbum Virgin estaba en el primer lugar, ¿no? Entonces, claro que ya que terminé mi intervención, me habló por teléfono mi jefe, bueno, moría de risa y me decía, Virgin es la compañía discográfica. Y yo, oh. Entonces yo dije que era el álbum, ¿no? Ah, Entonces, ok. bueno, eran mil cosas, era cómo grabar, cómo modular un poco la voz, eh, cómo entrar, cómo salir, cómo entrevistar, todo eso. Digo, de alguna forma, gracias a Dios, tenía facilidad de palabra, vocabulario, pero pues no es lo mismo que ya estar ante un público, ¿no? Entonces, Super Estéreo, pues fue todo ese aprendizaje, absolutamente todo. El que me dieron la confianza pues, de abrir la boca ante un micrófono, ante muchas personas, porque nos oían miles y miles y miles de personas. Eran estaciones, tú sabes, que estaban en el primer lugar, en el segundo, siempre compitiendo
en el tope, ¿no? Al igual que Pulsar, al igual que EXA, Planeta en su momento. Entonces, pues sí, sí era una forma pues una confianza de que, órale, háblale, ¿no? Fue mucho aprendizaje en Super Estéreo. Pulsar, no, Pulsar fue una cosa hermosísima. Pulsar fue como encontrar mi estilo, como saber quién era yo en un micrófono. Porque en Super Estéreo presentabas canciones. O sea, era todo lo que hacías. Presentabas, despedías, mandabas saludos y regalabas, tan, tan. Y me acuerdo que ya en Pulsar teníamos mucho tiempo para hablar. Entonces fue cuando empecé yo a desarrollar pues mi estilo, mi concepto, mi forma de comunicarme y eso fue todo ese aprendizaje en Pulsar FM, en trabajar en equipo, en hacer eventos, todo eso no sabíamos hacer. En Super Estéreo había un departamento que se encargaba de eso. Y en Pulsar FM fue empezar desde que nada más éramos tres, Humberto, Paulo y yo, y hacer todos los tres, regalar boletos, hacerlos, montajes, todo lo que era la organización y promos y demás, hasta pues ya lo que fue un planeta que creo que fue ya como la plenitud, ¿no? Sí, digo, El planeta Planeta. fue como pues digo, seguimos teniendo ese éxito grande, pero fue como ya estar más tranquilos, más estables, menos la euforia de una estación como Pulsar, que era muy dinámica, Planeta muy dinámica, con promociones muy originales, siempre estar pensando qué hacer, cómo hacerle para que la gente nos siguiera escuchando, le siguiera gustando, etcétera, pero como ya de una forma pues más madura, pues ya estábamos más creciditos, entonces, pues era distinto, pues, pero la verdad es que cada una ha tenido algo, pues padre y vivencias increíbles y gente que he conocido memorable, ¿no? Como tú, güey, por Ay, ejemplo. muchas gracias. Oye, Ceci, y por ejemplo, en Planeta, que es donde has permanecido un poco más de tiempo, prácticamente yo entré con ustedes igual el mismo año, tú entraste en junio, Paulo, Gustavo y Carla en mayo y yo en septiembre de ese mismo año. ¿Qué recuerdo te ha quedado ahora sí que Ah, en tu memoria al ah, decir, ah, no manches, la experiencia de sí. haber vivido un evento con este equipo, estoy hablando de Planeta, o algo que recuerdes que digas, no, quisiera volver al pasado y vivir lo mismo de ese momento que viviste con el equipo Planeta? Uy, han sido tantos. O sea, hijo, no, pues es que fueron Sí, tantas vivencias, tanto 7 años. personales como profesionales, ¿no? Conciertos, yo me acuerdo el de Enrique Iglesias, se me hizo impresionante. Tener a un Daddy Yankee, por ejemplo, en el evento, Alejandro Fernández, digo, situaciones de repente estresantes, yo no las vivía tanto de forma directa, pero sin directa, porque yo me encargaba siempre de la transmisión. Ujú. Aparte, yo rara vez veía el monitor para darme una idea de lo que estaba pasando, pero yo estaba detrás todo el tiempo transmitiendo. Entonces, había veces en que yo decía, Dios mío, tengo que seguir hablando y tengo que seguir hablando, porque me decían, alárgate, alárgate. Y yo, ay, yo ya no sabía qué decir y ya no sabía, y ahora con quién platico y ahora qué les digo y ahora los mandaré a música o los mando a comercial. No es nada La fácil verdad es también que ese estar tipo de, narrando, ¿eh? de cosas eran las que me tocaba vivir, ¿no? Ceci, y ya por último, No porque estaba yo, pues era como quien dice la imagen, ¿no? ajá, está como desfasada, pero perdón, te sigo escuchando. que, que, digo, sí es difícil estar detrás
transmitiendo porque pues tampoco sabes en qué momento mandar a micrófonos a consola, en qué momento cortar, pero padre, pues, padre. Ceci, Yo, ya yo por último. platico con mis hijos y les digo, nada que ver, No. o sea, no tienen idea de todo lo que se vivía, de la emoción, de cuando empezaba un evento y cuando se acababa y decías gracias, que todo salió bien, todo eso, todo eso. Padrísimo, Gali. Está como un poquito desfasado, porque no piensen que yo me estoy Sí. metiendo en la conversación de Ceci, pero ya por último, Ceci, ¿alguna entrevista que sigue estando presente, que quieras compartir, una entrevista que te haya dejado grata satisfacción? ¿Qué artista te tocó hacer una entrevista y dijiste, wow, esta es la top? Ay, jole. Fíjate que en los inicios me tocó mucho hacer entrevistas, casi siempre en Pulsar FM, por ejemplo, yo me tocaba hacer todas las entrevistas, pero ya después, bueno, cada uno teníamos nuestro departamento, como quien dice, ¿no? ¿Te acuerdas que Alex, por ejemplo, hacía las entrevistas, etcétera? Yo creo que, ay, pues es que hay muchos artistas con los que platiqué alguna vez en mis inicios que entrevisté a Ricardo Arjona, me acuerdo, fue de mis primeras entrevistas, pero fue un phoner y me acuerdo que él se reía mucho con mi entrevista. Me dice, es que me gusta mucho tu entrevista, me caes muy bien, cuando vaya a Guadalajara dime quién eres, por favor, porque te quiero conocer. Nunca le dije, Ay, pero Ceci. híjole, pues platicar yo creo que aunque había algunos nuevos, los veías con tanta ilusión o con tanta emoción que, que era padre entrevistar a los nuevos artistas, los consagrados de repente, pues ya estaban cansados a lo mejor de que les hicieran Sí, se está. complicado. Hay muchos artistas, a La Ley, a Cuevas, a Chayanne, Thalía, de las que recuerdo más. Yo recuerdo perfectamente, hablando de entrevistas, en una ocasión me dijiste de Miguel Bosé, una que te llevaste una grata, ¿fuiste tú quien me dijo de Miguel Bosé? Pues entrevisté a Miguel Bosé, que iba a entrevistar a Miguel Bosé y toda mi entrevista la basé en un concepto, ¿no? Entonces, cuando empiezo la entrevista y le digo, o sea, tal pregunta, le digo, es que tal cosa, me dice, no, eso no es así. Y yo dije, Dios mío, toda mi entrevista está basada en esa pregunta, ¿no? Entonces al hilo empecé a idear preguntas nuevas, pero era el hilo y era al aire y era en vivo porque fue un Foner en vivo, entonces, digo, bendito sea Dios, me salió bien porque tuve que en ese momento, mientras él me contestaba, yo estaba pensando qué más le pregunto, entonces empecé a reestructurar, la respuesta me tumbó toda mi estructura, pero no, bien, bien, al final salió bien, me ponía nerviosa, José, Pues sí. es que quien no, imagínate entrevistar a Miguel Bosé. Ceci, gracias de verdad por darme este tiempo de ti, que la gente que han sido seguidores desde siempre, tus seguidores y los seguidores de Planeta, sepan un poquito de la historia de cada uno de nosotros y de otros locutores de otras estaciones de radio que también han sido divertidas, pero gracias neta por este tiempo y pues te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Puerto Rico hasta Guadalajara. Gali, muchas gracias y un gusto verte otra vez y un placer platicar un poquito de mi historia. Un abrazote. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto, ojalá, allá en México. Gracias, Ceci. Sí, ojalá. Cuídate, Gali. Gracias. Bye.
Bye.